¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas parecen ser destruidas mientras que otras son perdonadas? ¿Qué harías si tuvieras que enfrentar el juicio divino? La Biblia está llena de historias impactantes sobre el juicio de Dios. Y hoy vamos a explorar 15 de las partes más extraordinarias y aterradoras que nos trae la palabra de Dios. Son historias de transformación, destrucción y sobre todo de misericordia. Desde ciudades completamente destruidas como Sodoma y Gomorra hasta momentos de desobediencia que trajeron tragedias como el desafío de Elías contra los profetas de Baal. Cada uno de estos pasajes revela el poder de Dios y la seriedad del pecado. ¿Qué ocurre cuando las personas ignoran el llamado de Dios? ¿Cómo podemos aprender de estas lecciones bíblicas que todavía nos hablan hoy? No pierdas tiempo, porque lo que vamos a explorar aquí no es solo historia, son lecciones profundas para tu vida. La respuesta a estas preguntas puede cambiar la forma en que ves tu fe y el plan divino para tu vida. Si crees en Dios y en el inocente poder transformador de su palabra, suscríbete al canal ahora y quédate con nosotros hasta el final. Muchas personas que miran aún no están suscritas, así que aprovecha esta oportunidad para no perder los próximos contenidos poderosos como este. Vamos juntos en este viaje de descubrimientos que impactan nuestra vida espiritual. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 9, versículos 1 al 11, encontramos una de las visiones más inquietantes que se nos presentan: los gafanhotos del abismo. Estas criaturas no solo son seres extraños, sino símbolos profundos que representan la guerra espiritual y el juicio divino que se desata sobre la humanidad en tiempos de apostasía. La Biblia nos muestra, a través de la visión de Juan, una guerra invisible pero muy real, una lucha entre las fuerzas del mal y el poder de Dios. Estos gafanhotos, con cuerpos de caballos y rostros humanos, nos hablan de una invasión de maldad que viene del abismo, del lugar de donde emerge todo lo que está en contra de la voluntad divina. La descripción tan detallada de estas criaturas simboliza la magnitud del castigo que aquellos que no han sido sellados por Dios enfrentarán. Este evento muestra la justicia de Dios, pero también revela el poder transformador de su misericordia. En el texto, los gafanhotos son enviados a atormentar a los hombres que no tienen el sello de Dios. Esto nos hace reflexionar sobre lo importante que es vivir bajo el amparo de la fe. La fe en Jesús Cristo no solo nos protege de las fuerzas del mal, sino que nos da una esperanza firme ante cualquier adversidad. En este mundo, donde la tentación y el pecado parecen dominar, muchos se ven atraídos por los placeres temporales de la vida, olvidando que el juicio de Dios es inevitable. Estos gafanhotos, con sus colas de escorpión y su capacidad de causar sufrimiento, representan los efectos devastadores de la rebelión contra Dios. Pero en medio de esta tormenta se alza la esperanza para aquellos que siguen a Cristo. Su victoria sobre el mal es segura y su salvación es el refugio que necesitamos. La historia de los gafanhotos nos recuerda que la guerra espiritual es constante y solo a través de la fe podemos salir victoriosos. La naturaleza de estos gafanhotos también nos invita a reflexionar sobre la gravedad de la desobediencia a Dios. El hecho de que estas criaturas emerjan del abismo es un recordatorio de que el mal tiene sus orígenes en el rechazo a la autoridad divina. Al igual que Satanás y sus ángeles caídos, estos gafanhotos provienen de un lugar de rebelión y caos, un lugar donde la verdad de Dios no tiene cabida. Sin embargo, incluso en medio de esta oscuridad, vemos la obra de Dios a través de las Escrituras. Él siempre tiene el control. La aparición de los gafanhotos no es un accidente ni una derrota para Dios. Por el contrario,
Es una manifestación de su justicia, una justicia que será manifestada con el fin de purificar a aquellos que han rechazado su llamado. Es una advertencia, sería para todos aquellos que viven como si las consecuencias del pecado no fueran reales, como si la vida sin Dios no tuviera repercusiones eternas. La invitación a la fe es, por tanto, urgente, porque la tormenta espiritual que se avecina solo puede ser enfrentada con el poder de Cristo en nuestras vidas. Además de la advertencia, esta visión también nos habla de la misericordia de Dios. Aunque el juicio es real y severo, Dios no está en busca de destruir a la humanidad, sino de ofrecer la oportunidad de arrepentimiento. La misericordia de Dios se extiende incluso en medio del castigo, porque el propósito final de todo juicio es traer restauración, no destrucción eterna. Es por eso que la figura de los gafanhotos no solo debe ser vista como un acto de venganza, sino como una llamada a la conversión. Si bien su sufrimiento es real, también es cierto que es una oportunidad para los que aún tienen vida de volverse a Dios. Jesús Cristo, con su sacrificio, abrió el camino para que todos, sin importar cuán lejos hayan caído, puedan regresar a su presencia. La guerra espiritual, por tanto, no es solo una lucha externa contra las fuerzas del mal, sino una batalla interna en el corazón humano, una batalla por la fe, por la obediencia y por la gracia que nos es ofrecida a través de Cristo. Finalmente, es importante entender que la batalla que estos gafanhotos representan es, en última instancia, una manifestación de la lucha entre la luz y la oscuridad, entre el bien y el mal. Cada uno de nosotros está llamado a participar en esta lucha, no con armas físicas, sino con las armas espirituales que Dios nos ha dado: la fe, la oración, la palabra de Dios y la gracia divina. Esta guerra espiritual no es algo que podemos evitar, pero sí podemos estar preparados para ella. Jesús nos enseñó que el enemigo solo puede ser vencido con la armadura de Dios, que nos protege de los ataques del mal. A medida que caminamos en fe, debemos recordar que, aunque las fuerzas del mal se levantan contra nosotros, la victoria ya ha sido ganada por Cristo. Así, los gafanhotos del abismo, con todo su terror y destrucción, no son el final de la historia. La última palabra la tiene Dios, y Él nos ha prometido que, si permanecemos fieles a Él, seremos vencedores en su nombre. En el libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 20, encontramos una de las imágenes más poderosas y aterradoras de la Biblia: el lago de fuego. Este no es simplemente un lugar de tormento físico, sino un símbolo del destino final de aquellos que han rechazado la gracia y el amor de Dios. La Escritura describe a la bestia y al falso profeta siendo lanzados al lago de fuego después de ser derrotados por Cristo, lo que nos enseña una verdad fundamental: el mal, por más que parezca ganar en este mundo, tiene un fin marcado por la justicia divina. El lago de fuego no es solo un lugar de sufrimiento, sino también una representación de la separación eterna de Dios, algo que debemos tomar con seriedad. Es un recordatorio de que la vida en esta tierra es temporal, pero las decisiones que tomamos respecto a nuestra fe y relación con Dios tienen repercusiones eternas. Jesús Cristo nos advirtió en las Escrituras que el que no está conmigo está contra mí. Mateo 12:30. Y este destino es la consecuencia de rechazar el amor y la salvación ofrecidos por Él. Este destino de tormento eterno no es algo que Dios desea para nadie. La Biblia nos enseña a lo largo de las Escrituras que Él quiere que todos sean salvos, que todos vengan al arrepentimiento y encuentren la vida eterna en su presencia. El lago de fuego es la consecuencia inevitable de un corazón que ha endurecido su voluntad, rechazando el sacrificio de Cristo. El propósito de Dios al enviar a su Hijo no fue solo para salvar a unos pocos,
sino para abrir el camino para toda la humanidad. Jesús nos dejó claro que Él es el único camino a la salvación, y en Juan 14:6 dice: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. A través de Cristo podemos escapar de este destino de tormento, pues Él ha pagado el precio por nuestros pecados. Sin embargo, debemos tomar una decisión consciente de seguirle, vivir de acuerdo con su palabra y arrepentirnos de nuestros pecados. El lago de fuego es el resultado de la elección de rechazar a Dios, y esta elección es irreversible después de la muerte. En nuestra vida diaria, la perspectiva del lago de fuego debe llevarnos a reflexionar sobre la seriedad de nuestras decisiones espirituales. Cada día enfrentamos elecciones que reflejan nuestra relación con Dios. Al vivir en el mundo, estamos rodeados de tentaciones, distracciones y desafíos que pueden alejarnos de la fe. Pero debemos recordar que nuestra fe en Jesús es lo único que puede protegernos de este destino. Así como en Apocalipsis 19:20 se menciona que aquellos que rechazaron a Cristo son lanzados al lago de fuego, nosotros, al permanecer firmes en nuestra fe, estamos asegurando nuestra salvación. No basta con creer en Dios de manera superficial. Debemos vivir conforme a su voluntad, practicando los principios de justicia, amor y obediencia que Él nos ha dado. Esta enseñanza nos llama a vivir con seriedad en nuestra vida espiritual, a no tomar la salvación a la ligera y a recordar que el castigo eterno es la consecuencia de un corazón que se aparta de Dios. El lago de fuego también nos muestra el contraste entre la victoria temporal del mal y la victoria eterna de Dios. Aunque en este mundo vemos el sufrimiento de los justos y la aparente prosperidad de los malvados, Apocalipsis nos recuerda que el mal tiene una fecha de vencimiento. La justicia de Dios es inflexible y al final Él traerá juicio a todos los que han rechazado su camino. El lago de fuego no es solo un castigo, sino una manifestación de la justicia divina que restaurará el orden y la santidad en el mundo. Mientras que el mal puede parecer estar ganando por un tiempo, la victoria final pertenece a Dios, y Él establecerá su reino de justicia. Como cristianos debemos recordar esta verdad: el mal no tiene la última palabra. Aunque enfrentemos dificultades y adversidades, debemos mantener nuestra esperanza en que el juicio de Dios es justo y en Él encontramos nuestra seguridad. El lago de fuego no es solo un lugar de castigo, sino una señal de la victoria definitiva de Dios sobre el mal y de la instauración de su reino eterno. Finalmente, la promesa de salvación a través de Jesucristo es el antídoto al lago de fuego. Si bien la advertencia de este destino eterno es severa, también es una oportunidad para reflexionar sobre nuestra vida y nuestras decisiones espirituales. A través de la fe en Cristo, podemos evitar este destino y ser parte del reino eterno de Dios. Pero esto requiere una decisión activa de seguir a Jesús, arrepentirnos de nuestros pecados y vivir según su palabra. Como seguidores de Cristo, somos llamados a ser luz en este mundo, a compartir la esperanza que tenemos en Él y a vivir de manera que otros puedan conocer la verdad de la salvación. No hay tiempo que perder y la urgencia de este mensaje es clara. El lago de fuego es una realidad, pero la gracia de Dios está disponible para todos los que se arrepienten y creen en su Hijo. Es nuestra elección abrazar la salvación y vivir para siempre en la presencia de Dios, o rechazarla y enfrentar las consecuencias de una vida apartada de Él. En el libro de Ezequiel, capítulo 37, se nos presenta una de las visiones más poderosas y simbólicas de la restauración de Israel: el Valle de los Huesos Secos.
En esta visión, Ezequiel es llevado por el Espíritu de Dios a un valle lleno de huesos secos, esparcidos por toda la tierra, sin vida y sin esperanza. A primera vista parece ser un escenario desolado, sin ningún indicio de futuro. Pero Dios, en su infinita misericordia, le muestra a Ezequiel que estos huesos secos no son el final de la historia. Dios le ordena a Ezequiel que profetice sobre estos huesos, y al hacerlo, los huesos comienzan a unirse, cubriéndose de carne, tendones y piel. Finalmente, Dios sopla su aliento sobre ellos y los huesos cobran vida, convirtiéndose en un gran ejército. Esta visión es un poderoso recordatorio de que aunque todo parezca perdido, el poder de Dios es capaz de restaurar incluso lo que está completamente muerto, simbolizando la restauración espiritual de Israel, pero también una lección para nosotros sobre la esperanza en Dios, incluso en nuestros momentos más oscuros. La visión del Valle de los Huesos Secos no solo es una representación del futuro de Israel, sino una lección profunda sobre la fe en Dios y su poder para dar vida. En nuestra vida, podemos encontrarnos en momentos de desesperación, donde parece que nuestras circunstancias son insuperables y nuestras fuerzas se han agotado. Sin embargo, al igual que esos huesos secos, cuando colocamos nuestra fe en Dios y permitimos que su Espíritu obre en nosotros, nuestras vidas pueden ser restauradas. La restauración que Dios ofrece no es solo física, sino también espiritual. Muchas veces nuestra alma puede sentirse quebrantada, vacía y sin esperanza, pero el poder de Dios es capaz de transformar nuestra situación. La visión nos recuerda que cuando nos entregamos completamente a Dios, Él puede traer vida a lo que estaba muerto. No importa lo desolado que se vea nuestro mundo, con Dios siempre hay esperanza. Dios le dice a Ezequiel que profetice sobre los huesos secos, lo que implica una acción activa de parte del profeta. Esta es una lección importante para nosotros. La fe no es solo esperar pasivamente a que Dios haga su obra, sino también actuar en obediencia a su palabra. La restauración de los huesos secos no ocurrió hasta que Ezequiel obedeció la orden de profetizar. De igual manera, en nuestras vidas debemos obedecer lo que Dios nos dice, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. A veces, la obediencia puede parecer difícil o incluso ilógica, pero es a través de ella que Dios obra en nosotros. La visión también nos enseña que Dios tiene el control absoluto sobre todas las cosas, incluso sobre lo que parece imposible. Lo que nosotros consideramos muerto o irremediable, Él lo puede restaurar. Este acto de fe y obediencia es crucial para que podamos experimentar la transformación que Dios desea para nuestras vidas. La restauración que se describe en Ezequiel 37 no es solo para el pueblo de Israel, sino también para cada uno de nosotros. A través de Jesucristo, Dios nos ofrece una restauración completa, no solo física, sino también espiritual. Jesús vino a darnos vida en abundancia, Juan 10:10, y al igual que los huesos secos en la visión, nosotros también podemos ser restaurados a una nueva vida. La vida que Dios ofrece no es solo una mejora de nuestra situación actual, sino una transformación radical, un nuevo comienzo. Cada vez que nos arrepentimos y nos volvemos hacia Él, estamos experimentando una resurrección espiritual. Al igual que los huesos se unieron y cobraron vida, nuestra relación con Dios puede ser restaurada, sin importar cuán lejos hayamos caído. La visión nos invita a tener una fe activa y a confiar en que Dios es capaz de hacer lo imposible posible. Finalmente, la visión del Valle de los Huesos Secos nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros y desesperantes de nuestra vida, siempre hay esperanza en Dios. No importa cuán desolado se vea el panorama, no importa cuánto parezca que hemos fallado, Dios tiene el poder de restaurar nuestra vida.
A través de su Espíritu Santo, Él puede traer vida a los lugares más muertos de nuestro corazón y nuestra alma. En Ezequiel 37, vemos que la restauración comienza con la palabra de Dios, y esa misma palabra está disponible para nosotros hoy. Al igual que Ezequiel profetizó sobre los huesos, nosotros también debemos proclamar la verdad de Dios sobre nuestras vidas y confiar en que su poder nos llevará a una vida nueva. La esperanza que tenemos en Cristo es una esperanza viva que nunca se extinguirá. Así como esos huesos secos se levantaron para ser un gran ejército, nosotros también somos llamados a levantarnos y vivir para la gloria de Dios, confiando en su poder para restaurarnos y transformarnos. En Apocalipsis 13, encontramos una de las representaciones más impactantes del mal en toda la Biblia: las dos bestias que surgen del mar y de la tierra. La primera bestia, que sale del mar, tiene 10 cuernos y 7 cabezas, con nombres blasfemos sobre sus cabezas, lo que representa la manifestación de los sistemas corruptos que buscan apartar a la humanidad de Dios. Esta bestia es el símbolo de los gobiernos y sistemas opresivos que, bajo el poder del mal, persiguen el control absoluto sobre las personas, despojándolas de su libertad y sometiéndolas a la idolatría y la adoración de la bestia. La segunda bestia, que emerge de la tierra, se presenta como un falso profeta, que tiene el poder de hacer grandes milagros y de llevar a la humanidad a adorar a la primera bestia. Estas bestias simbolizan la lucha espiritual entre los poderes de este mundo y la soberanía de Dios. La visión de estas bestias nos recuerda que el mal no solo se manifiesta de forma evidente, sino que también puede disfrazarse de bondad, como una falsa salvación que lleva a la perdición. El poder de estas bestias es temible, pero es vital recordar que a pesar de su influencia, Dios sigue teniendo el control sobre el destino final de la humanidad. La presencia de las bestias en Apocalipsis 13 nos desafía a reflexionar sobre las fuerzas espirituales que operan en el mundo. A menudo nos encontramos atrapados en sistemas y estructuras que parecen inquebrantables, como gobiernos corruptos o ideologías que promueven el mal. Pero la Biblia nos enseña que estos sistemas, aunque poderosos, no son más grandes que Dios. La primera bestia, que recibe poder de un dragón, representa la manifestación del mal en las instituciones del mundo, pero también es un recordatorio de que el control de Dios sobre la historia es absoluto. Aunque las bestias tienen poder para atormentar a los santos y dominar al mundo por un tiempo, el fin de estas bestias ya está sellado. En Apocalipsis 19:20 se nos muestra que al final el juicio de Dios prevalecerá y el mal será derrotado. La aparición de estas bestias no es solo una descripción de eventos futuros, sino un llamado a vivir con fe y resistencia en un mundo lleno de tentaciones y maldad. Como seguidores de Cristo, debemos mantener nuestra fe firme, sabiendo que, aunque el mal parezca ganar en el presente, la victoria final es de Dios. Una de las enseñanzas más profundas que encontramos en Apocalipsis 13 es la necesidad de discernimiento espiritual. Las bestias no solo atacan con fuerza bruta, sino que engañan a las naciones con señales y milagros, lo que subraya cómo el enemigo puede usar el engaño para atrapar incluso a los más fieles. Esto nos invita a reflexionar sobre cómo debemos vivir nuestras vidas en relación con las falsas enseñanzas y las ideologías que invaden nuestra sociedad. Hoy en día, el mundo está lleno de mensajes que, aunque parecen atraer a las personas con promesas de bienestar, en realidad nos alejan de Dios. La segunda bestia, como un falso profeta, utiliza el poder de la persuasión y la mentira para desviar a la gente,
lo que nos enseña la importancia de ser vigilantes y de mantener nuestra relación con Dios en todo momento. Jesús Cristo nos advirtió sobre los falsos profetas, y este pasaje en Apocalipsis es un recordatorio de que debemos ser sabios y discernir los espíritus. Solo a través de una vida de oración, estudio de la Biblia y comunión con el Espíritu Santo podemos estar preparados para resistir las falsas doctrinas y las trampas del enemigo. El pasaje también nos habla de la marca de la bestia, que es el símbolo de la lealtad al sistema del mal. Aquellos que aceptan esta marca son identificados como seguidores de la bestia, y la Escritura nos enseña que aquellos que la reciben se separan de la gracia de Dios. Este es un llamado urgente a la fidelidad y la obediencia a Dios. La marca de la bestia no es solo un símbolo físico, sino una señal espiritual de nuestra disposición para seguir a Cristo o al mal. La Biblia nos llama a no conformarnos con este mundo y a no ceder ante las presiones que buscan alejarnos de la fe en Cristo. Cada decisión que tomamos tiene un impacto eterno y debemos recordar que solo en Cristo encontramos nuestra identidad y nuestra salvación. La marca de la bestia representa la apostasía y nos desafía a vivir de acuerdo con la palabra de Dios, siendo fieles a Él en medio de un mundo que promueve el pecado y la rebelión. Finalmente, la visión de las bestias en Apocalipsis 13 nos recuerda que, aunque las fuerzas del mal sean poderosas, no tienen la última palabra. Dios ya ha vencido al mal a través de Jesucristo, y aunque las bestias tengan poder para perseguir a los fieles por un tiempo, su derrota está asegurada. La victoria final es de Dios, y es en Él en quien debemos confiar para la protección y la salvación. La aparición de las bestias nos invita a estar alerta, a mantener nuestra fe en Cristo y a resistir las tentaciones de este mundo. En medio de la batalla espiritual, debemos recordar que la guerra ya ha sido ganada por Jesús y nuestra tarea es permanecer firmes en la fe. No importa cuán poderosas se presenten las bestias o cuán difíciles sean las pruebas que enfrentemos, al final, el poder de Dios es más grande que todo mal y Él nos llevará a la victoria. En el libro de Daniel, capítulo 5, encontramos una historia dramática y profundamente simbólica. La mano que escribe en la pared durante un banquete del rey Belsasar. Este rey, conocido por su arrogancia y blasfemia, profana los vasos sagrados del templo de Dios mientras celebra un banquete con sus nobles. Durante la fiesta, una mano misteriosa aparece y escribe una inscripción en la pared, que es interpretada por Daniel como un juicio divino contra Belsasar y su reino. La inscripción Mene, Mene, Tekel, Parsin significa que el reino de Belsasar ha sido contado y hallado deficiente, que ha sido pesado y encontrado en falta, y que su reino será dividido y entregado a los medos y persas. Este evento nos recuerda que no hay nada que se escape del juicio de Dios y que la soberanía de Él no puede ser desafiada. La mano que escribe en la pared es un símbolo claro de la intervención divina en los asuntos humanos y una advertencia para todos aquellos que se creen superiores a la voluntad de Dios. La aparición de la mano en la pared también nos habla de la justicia de Dios. Belsasar, al igual que Nabucodonosor antes que él, se había enorgullecido de su poder y dominio, pero no reconoció la soberanía de Dios. La escritura en la pared es una manifestación directa de que el juicio de Dios se ejecutará, incluso cuando los hombres creen que están por encima de todo. Este es un recordatorio de que, aunque podemos tener poder y riquezas en esta vida, todo lo que poseemos es prestado de Dios, y Él tiene el derecho de tomar lo que ha dado.
Belsasar había desafiado a Dios al utilizar los utensilios sagrados para su propio placer, y su acto de profanación fue el detonante para que el juicio cayera sobre él. La historia nos enseña que el pecado no pasa desapercibido ante Dios y que su justicia siempre prevalecerá, aunque a veces no veamos las consecuencias inmediatas. Como cristianos, debemos vivir con el entendimiento de que nuestras acciones, tanto públicas como privadas, están bajo la mirada de Dios y que debemos honrarle en todo lo que hacemos. El juicio que cae sobre Belsasar es también una lección sobre la soberanía de Dios sobre las naciones y los gobiernos. En un mundo donde las autoridades terrenales parecen tener el control, la historia de Daniel 5 nos recuerda que no son los reyes ni los emperadores quienes realmente gobiernan, sino Dios. Belsasar, al igual que otros reyes y gobernantes de la historia, pensó que su poder era absoluto, pero en realidad estaba bajo el control de Dios. La caída de su imperio es una demostración de cómo Dios maneja los hilos de la historia y cómo, en su tiempo perfecto, Él trae juicio sobre los sistemas que se oponen a su voluntad. Aunque la justicia de Dios pueda parecer demorada, en el final, Él siempre tendrá la última palabra. Los cristianos debemos tener la certeza de que, aunque los gobiernos terrenales puedan tomar decisiones contrarias a los principios de la fe, al final, Dios establecerá su reino de justicia y paz, y todo mal será erradicado. La historia de la mano que escribe en la pared también sirve como un recordatorio de la importancia de la humildad. Belsasar, al igual que Nabucodonosor antes que él, no reconoció su dependencia de Dios. Esta falta de humildad fue su caída. La escritura en la pared es una advertencia contra el orgullo y la autosuficiencia. La humildad es una virtud fundamental en la vida cristiana, porque nos ayuda a reconocer que todo lo que tenemos, todo lo que somos, proviene de Dios. La lección que debemos aprender de esta historia es que no debemos confiar en nuestras propias fuerzas ni en nuestra propia sabiduría, sino en la dirección de Dios. Al vivir en humildad, reconocemos que dependemos completamente de Él y que su voluntad debe ser la guía de nuestra vida. Jesús, en su vida y enseñanzas, nos mostró el ejemplo perfecto de humildad, y como sus seguidores, estamos llamados a seguir su ejemplo. Finalmente, la mano que escribe en la pared nos invita a reflexionar sobre la importancia de escuchar y responder a las advertencias de Dios. La escritura en la pared no fue una acción repentina ni inexplicable. Fue el resultado de una serie de advertencias previas, incluidas las que Daniel le dio a Nabucodonosor. Belsasar tuvo la oportunidad de arrepentirse y reconocer la soberanía de Dios, pero eligió ignorar la advertencia y seguir en su camino de orgullo y blasfemia. Como cristianos, debemos estar atentos a las señales y advertencias que Dios nos da a través de su palabra, a través de la acción del Espíritu Santo y a través de los consejos sabios de otros creyentes. Cuando ignoramos esas advertencias, podemos encontrarnos en una posición similar a la de Belsasar, enfrentando las consecuencias de nuestras decisiones. Dios, en su gracia, siempre nos da la oportunidad de arrepentirnos y volver a Él. Y debemos aprovechar esas oportunidades antes de que sea demasiado tarde. En Deuteronomio 21, 18, 21 encontramos una de las leyes más severas del Antiguo Testamento: la lapidación de un hijo rebelde. La ley establece que si un hijo es desobediente, perezoso y despectivo con sus padres, y si después de ser disciplinado no muestra arrepentimiento, entonces sus padres deben llevarlo ante los ancianos de la ciudad, y el castigo final será la lapidación. Este castigo tan drástico nos puede parecer chocante desde una perspectiva moderna,
pero es importante entender que en el contexto de la antigua sociedad israelita, la desobediencia a los padres no era solo un asunto familiar, sino una cuestión de la estabilidad de la comunidad. La desobediencia de los hijos, especialmente hacia los padres, era vista como una violación directa del orden divino. En la cultura de la época, el respeto a los padres y la obediencia eran considerados pilares fundamentales para mantener la cohesión y el bienestar de la sociedad. Por tanto, la ley de la lapidación tiene un trasfondo profundamente relacionado con la importancia de la autoridad y el orden que Dios había establecido. Este castigo también refleja la gravedad del pecado en la cultura bíblica, especialmente en el contexto de la ley mosaica. En ese tiempo, la desobediencia a los padres no era solo un acto individual, sino una ofensa al orden divino. En el Antiguo Testamento, la transgresión de las leyes no solo tenía consecuencias personales, sino que afectaba a toda la comunidad. La lapidación, aunque parece un castigo extremadamente severo, se utilizaba como un medio para preservar la santidad y la justicia dentro de la nación de Israel. Dios, al establecer esta ley, estaba buscando proteger el orden familiar y la estabilidad social, asegurando que los niños fueran educados en el temor de Dios y en el respeto hacia la autoridad. A través de este castigo, Dios enseñaba a la comunidad israelita la importancia de vivir conforme a su voluntad y las consecuencias de alejarse de esa voluntad. Sin embargo, también debemos entender que este tipo de castigo formaba parte de un sistema más amplio que estaba destinado a señalar la gravedad del pecado y la necesidad de arrepentimiento. Al leer esta ley, también debemos reflexionar sobre cómo la desobediencia y el pecado afectan nuestras relaciones con los demás y, en última instancia, nuestra relación con Dios. Aunque no vivimos bajo el sistema de leyes del Antiguo Testamento, la Escritura nos enseña que el pecado, en cualquier forma, tiene consecuencias. En Efesios 6, 1-3 se nos exhorta a honrar a padre y madre, lo cual es el primer mandamiento con promesa. La desobediencia a los padres o el desprecio por la autoridad en general sigue siendo un tema importante en la vida cristiana. Al vivir en desobediencia, no solo deshonramos a nuestros padres, sino que también quebrantamos el orden divino que Dios ha establecido. La lección que podemos extraer de esta ley es que la desobediencia, aunque parezca trivial en algunos casos, tiene un impacto mucho mayor de lo que pensamos. La falta de respeto a la autoridad y el desprecio por las enseñanzas de nuestros padres pueden llevarnos a alejarnos de la voluntad de Dios, lo cual puede tener repercusiones espirituales graves. Aunque el castigo de la lapidación ya no se aplica en el contexto del Nuevo Testamento, la gravedad del pecado y la desobediencia sigue siendo un tema relevante. En el Nuevo Testamento, Jesús nos muestra una forma diferente de tratar con el pecado, ofreciendo perdón y restauración. En Juan 8:1-11, Jesús se encuentra con una mujer acusada de adulterio y en lugar de condenarla, le ofrece la oportunidad de cambiar y vivir una vida renovada. Esta es una clara muestra de la gracia de Dios, que a través de Cristo ofrece perdón a los pecadores. La lapidación en Deuteronomio puede parecer extrema, pero en el contexto de la gracia de Jesús, aprendemos que Dios no quiere la condenación, sino la redención. El sacrificio de Jesús en la cruz ha abierto un camino para que todos podamos ser perdonados, independientemente de la magnitud de nuestras faltas. Si bien las consecuencias del pecado siguen siendo graves, la oportunidad de arrepentirse y ser restaurados siempre está disponible para aquellos que se vuelven a Dios con un corazón sincero. Finalmente, la ley de la lapidación también nos invita a reflexionar sobre cómo tratamos a aquellos que están en pecado. Como cristianos,
Estamos llamados a ser instrumentos de gracia y restauración, no de condena. En Gálatas 6:1, Pablo nos exhorta a restaurar con espíritu de mansedumbre a aquellos que han caído en pecado. En lugar de condenar a los que se desvían del camino, debemos buscar ayudarlos a encontrar la restauración en Cristo. La ley de la lapidación en Deuteronomio, aunque severa, es un recordatorio de que el pecado debe ser tomado en serio, pero también de que el propósito de Dios es siempre la restauración y no la destrucción. Como seguidores de Cristo, debemos vivir de acuerdo con ese propósito, ofreciendo gracia, perdón y la esperanza de un nuevo comienzo a todos aquellos que se arrepienten y buscan a Dios. En el Evangelio de Mateo capítulo 8 versículos 28 al 34, se nos relata un encuentro muy peculiar entre Jesús y dos hombres poseídos por demonios. Estos hombres vivían en una región pagana, en las cercanías de Gadara, y su situación era tan extrema que la gente los había aislado, ya que nadie podía dominarlos ni controlarlos. Cuando Jesús llega a este lugar, los demonios, al reconocer el poder divino, se aproximan a él y le suplican que no los torture antes de su tiempo. Este episodio nos muestra la profunda autoridad que Jesús tiene sobre las fuerzas del mal. Los demonios, al verse confrontados con la presencia de Cristo, no tienen más opción que someterse a su voluntad. Este evento subraya la verdad de que Jesús es el Señor absoluto y que ni los demonios ni las fuerzas del mal tienen poder para resistir su autoridad. Aunque el mal puede parecer estar en control por un tiempo, el poder de Cristo es superior y siempre prevalecerá. El hecho de que los demonios pidieran ser enviados a los cerdos, que luego se precipitaron al mar y se ahogaron, nos muestra la gravedad del mal que operaba en estos hombres. Los demonios no solo se manifestaban en su comportamiento y carácter, sino que también tenían un impacto destructivo en todo lo que tocaban. Los cerdos, que eran considerados animales impuros por los judíos, representan el caos y la muerte que los demonios traen consigo. Cuando los demonios entran en los cerdos, estos se lanzan al mar, simbolizando cómo el mal conduce a la destrucción y al vacío. Este evento también nos enseña que el mal tiene un precio y que aquellos que se entregan a él terminan siendo destruidos, tal como ocurrió con los cerdos. La vida sin Cristo está marcada por la influencia destructiva del pecado y las fuerzas del mal que finalmente llevan a la perdición. Sin embargo, este acto de expulsión de los demonios no solo tiene una lección sobre el poder de Cristo, sino también sobre la misericordia de Dios. Jesús no solo libera a los hombres poseídos de su tormento, sino que les ofrece la oportunidad de experimentar una nueva vida. Cuando los demonios son expulsados, estos hombres son restaurados y su vida comienza a ser transformada. En este sentido, la historia es un reflejo de la gracia de Dios, que ofrece liberación a todos aquellos que están bajo el control del mal y el pecado. Este encuentro es un recordatorio de que aunque el mal puede dominar nuestras vidas en momentos de debilidad y pecado, Jesús es el único que puede liberarnos y ofrecernos una nueva oportunidad. En Él encontramos la restauración, la paz y la esperanza. Y Él es el único que tiene el poder de romper las cadenas del pecado y la opresión. El hecho de que la gente de la región de Gadara, al ver lo sucedido, no reaccionara con alegría o agradecimiento, sino con miedo, nos muestra la resistencia que a veces experimentamos al enfrentar el poder de Dios. Los habitantes de la ciudad, al ver la liberación de los hombres, en lugar de regocijarse, piden a Jesús que se vaya. Esto nos enseña que muchas veces, cuando el poder de Dios actúa en nuestras vidas, nos enfrentamos a la incomodidad y el miedo de lo desconocido. La liberación de estos hombres fue un acto de gracia, pero la reacción de la gente muestra
que no todos están dispuestos a aceptar la intervención de Dios en sus vidas. A veces, la presencia de Dios nos confronta con la necesidad de cambiar, de dejar atrás lo viejo y lo malo, y este proceso puede ser difícil. Sin embargo, es en la obediencia a la voluntad de Dios donde encontramos la verdadera paz y libertad. Jesús no impuso su presencia, sino que respetó la decisión de los habitantes de la región, lo que nos recuerda que, aunque Él ofrece liberación y transformación, no nos obligará a aceptar su ayuda. Finalmente, este evento nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con el poder de Cristo. ¿Estamos dispuestos a permitir que Él actúe en nuestras vidas, liberándonos de las ataduras del pecado y las fuerzas del mal? La historia de los hombres liberados en Gadara nos muestra que no hay lugar ni persona demasiado perdida para la intervención de Jesús. Él tiene el poder de liberar y restaurar, sin importar cuán profunda sea la oscuridad o cuán grande sea el pecado. A través de su sacrificio en la cruz, Jesús ha ganado la victoria sobre el mal, y esa victoria está disponible para todos los que creen en Él. Si te encuentras atrapado en el pecado o luchando con fuerzas espirituales, este pasaje es un recordatorio de que no estás solo. Jesús es más grande que cualquier demonio o poder maligno, y Él está dispuesto a liberarte si abres tu corazón a Él. En 2 Reyes 6, 28-29, encontramos una de las escenas más impactantes de la historia de Israel durante los tiempos del profeta Eliseo. La ciudad de Samaria estaba siendo sitiada por el ejército de los arameos, y el hambre era tan extrema que la gente comenzó a recurrir a prácticas inimaginables, como el canibalismo. 2 mujeres se acercan al rey, desesperadas, y una de ellas le cuenta una historia desgarradora. Habían acordado comerse a su propio hijo, y una de ellas ya había cumplido su parte del trato, pero la otra mujer se negó a hacerlo. Esta historia nos muestra la desesperación humana llevada al extremo cuando el hambre y la desesperanza se apoderan de las personas. Esta práctica, aunque chocante y dolorosa, es el resultado directo del alejamiento de Dios y la ruptura de la protección divina que en tiempos de juicio se aleja de los que rechazan su soberanía. A través de esta historia, Dios nos muestra la gravedad de la desobediencia y cómo la falta de fe y obediencia a Él puede llevar a situaciones de caos y desesperación. Este pasaje también refleja las consecuencias del pecado y cómo, cuando las personas se alejan de Dios, sus corazones se endurecen hasta el punto de cometer actos impensables. La ciudad de Samaria estaba en una situación desesperada, no solo por la guerra y el cerco, sino por el alejamiento de Dios. Cuando las personas rechazan a Dios, la humanidad es capaz de caer en los niveles más bajos de corrupción moral. Este evento es un recordatorio de que cuando nos alejamos de la fe, perdemos no solo la protección divina, sino también la capacidad de discernir lo correcto de lo incorrecto. La ausencia de Dios en nuestras vidas puede llevarnos a cometer actos que antes habrían sido impensables. La historia de las mujeres caníbales nos muestra hasta dónde puede llegar la desesperación humana cuando se pierde la esperanza en Dios y se busca satisfacción en las cosas terrenales. Además, este pasaje resalta la importancia de la misericordia y la provisión de Dios. Aunque la ciudad estaba siendo castigada por el pecado de Israel, Dios nunca abandona por completo a su pueblo. Eliseo, el profeta de Dios, juega un papel crucial en este contexto. A pesar de la desesperación que se vivía en Samaria, Eliseo ofrece esperanza y promesas de restauración. Cuando las situaciones parecen desesperadas y fuera de control, siempre hay un propósito divino en curso.
y Dios es capaz de restaurar incluso los corazones más endurecidos. Este episodio nos enseña que, aunque la disciplina de Dios pueda ser dura, su misericordia siempre prevalece. A través del profeta Eliseo, Dios muestra que la esperanza nunca está perdida y que la restauración está disponible para aquellos que se vuelven hacia Él con un corazón arrepentido y humilde. La historia también refleja la importancia de no perder la fe en medio de las pruebas más difíciles. A lo largo de la Biblia, vemos cómo el pueblo de Israel experimenta momentos de desesperación, pero siempre hay una oportunidad de restauración. La experiencia del canibalismo durante el cerco de Samaria no es un final para el pueblo de Israel, sino un punto de quiebre que los lleva a reconocer su necesidad de arrepentimiento y dependencia de Dios. Cuando las dificultades nos golpean, es natural sentir que todo está perdido, pero Dios siempre ofrece una salida. La fe y la obediencia a Él son la clave para superar cualquier obstáculo, sin importar cuán grande sea la adversidad. Aunque el sufrimiento pueda ser profundo, siempre hay esperanza en Cristo, quien ofrece restauración y sanación a aquellos que confían en Él. Al igual que Eliseo intercedió por Israel, Jesús intercede por nosotros, ofreciendo perdón y misericordia y guiándonos hacia un camino de restauración. Finalmente, el canibalismo en Samaria es un recordatorio de que el pecado tiene consecuencias graves, no solo a nivel espiritual, sino también en el plano físico y social. La desobediencia a Dios y el rechazo de su voluntad no solo afectan nuestra relación con Él, sino también nuestra capacidad para vivir en armonía con los demás. Este evento subraya la importancia de vivir conforme a los principios de justicia, amor y obediencia de Dios, no solo para nuestro beneficio, sino también para el bienestar de nuestra comunidad. Cuando las personas se apartan de Dios, los lazos que nos unen como comunidad se rompen y lo que queda es una sociedad marcada por la desesperación y la deshumanización. La lección que debemos aprender de esta historia es que nuestra relación con Dios es fundamental para el bienestar no solo de nuestras almas, sino también de nuestras relaciones y comunidades. Al vivir en obediencia a Dios, preservamos el orden y la paz en nuestras vidas y en nuestra sociedad. En 1 Samuel 6 encontramos una historia que revela la santidad de Dios y la gravedad de tratar lo sagrado de manera irreverente. Después de que los filisteos tomaron a Arca de la Alianza, la devolvieron a Israel después de haber experimentado el juicio divino por tenerla en su posesión. Al devolver la arca, los filisteos temían que al haber sido castigados por desobedecer a Dios, el pueblo de Israel también sufriría consecuencias por tener el objeto sagrado en su poder. Sin embargo, cuando la arca regresa a la tierra de Israel, algunos hombres de Bet-Semes, sin el debido respeto y reverencia por lo sagrado, miran dentro de la arca. En respuesta a su curiosidad irreverente, Dios castiga a estos hombres, matando a un gran número de ellos. Este acto de juicio divino nos enseña que Dios es absolutamente santo y que no debemos tratar lo sagrado con ligereza. La historia es un recordatorio de que la presencia de Dios y los objetos sagrados deben ser tratados con el máximo respeto y reverencia, ya que la santidad de Dios no debe ser profanada por la curiosidad humana. La ira de Dios contra los hombres curiosos de Bet-Semes es también una lección sobre el respeto a la autoridad divina. Estos hombres actuaron sin pensar en las consecuencias de sus acciones. En lugar de ser obedientes a las instrucciones de Dios y tratar la arca con la reverencia debida, se dejaron llevar por su curiosidad y violaron lo que Dios había establecido. Este incidente refleja cómo, cuando actuamos por nuestra propia voluntad y no respetamos las órdenes divinas, podemos caer en la tentación de tratar lo sagrado de manera irreverente.
En nuestra vida diaria, esto se traduce en la necesidad de obedecer a Dios en todo momento, sin tratar de cuestionar o desafiar su autoridad. La historia nos invita a reflexionar sobre cuán a menudo tratamos las cosas de Dios con ligereza, sin darnos cuenta de que estamos pisoteando su santidad. Dios nos llama a un respeto profundo por su palabra y por todo lo que Él ha establecido. Y este pasaje nos recuerda que la desobediencia puede tener consecuencias graves. Este evento también pone en evidencia la diferencia entre la curiosidad saludable y la curiosidad que es impía. La curiosidad no es en sí misma un pecado, pero cuando se convierte en un intento de violar lo que es sagrado o de desafiar la autoridad divina, se convierte en algo peligroso. Dios no castiga la curiosidad de los hombres por querer aprender, sino por desobedecer las instrucciones claras de tratar lo sagrado con respeto. La curiosidad humana, cuando está guiada por el deseo de comprender a Dios en un sentido profundo, irreverente, puede ser una herramienta poderosa para crecer en la fe. Sin embargo, la curiosidad que surge de un deseo de violar las normas divinas o de desafiar su autoridad es peligrosa y puede llevar a la destrucción, como lo demuestra este pasaje. El temor de Dios es el principio de la sabiduría y debemos tener cuidado de no acercarnos a Él con una actitud arrogante o irreverente. La historia también refleja la necesidad de la santificación personal y colectiva en la presencia de Dios. La Arca de la Alianza era un símbolo de la presencia de Dios, y en el Antiguo Testamento se tomaban medidas estrictas para asegurarse de que solo aquellos que estuvieran debidamente santificados pudieran acercarse a ella. Esta santidad de la presencia de Dios no ha cambiado. Aunque ahora podemos tener acceso directo a la presencia de Dios a través de Jesucristo, debemos recordar que su santidad sigue siendo algo que debemos abordar con reverencia. En nuestro caminar cristiano, debemos ser conscientes de que no estamos simplemente acercándonos a un ser común, sino a un Dios santo y majestuoso que merece nuestra adoración y respeto. Este pasaje de 1 Samuel 6 nos recuerda que, a pesar de la cercanía que ahora tenemos con Dios por medio de Cristo, nunca debemos perder el sentido de su santidad y la importancia de vivir de acuerdo con su voluntad. Finalmente, la ira de Dios contra los curiosos en este pasaje nos desafía a vivir una vida de obediencia. No podemos acercarnos a Dios de cualquier manera. Debemos hacerlo en espíritu y en verdad. La historia de la Arca de la Alianza nos enseña que Dios no debe ser tratado de manera ligera y su santidad debe ser reconocida en todos los aspectos de nuestra vida. Como cristianos, estamos llamados a vivir con un profundo respeto por la palabra de Dios y por los símbolos sagrados que nos recuerda su presencia. El castigo de los hombres de Bet-Semes es un recordatorio de que debemos tomar en serio nuestra relación con Dios, no como algo trivial, sino como algo que implica un respeto y una obediencia continuos. La lección que podemos aprender de este pasaje es que el conocimiento de Dios y la cercanía con Él requieren reverencia, y que nuestra curiosidad debe ser guiada por un deseo de conocer a Dios de la manera correcta, no por un impulso de desobedecer o profanar lo sagrado. La historia de Job, como se presenta en el libro de Job, es una de las narrativas más profundas y conmovedoras sobre el sufrimiento humano y la soberanía divina. Job era un hombre justo, rico y temeroso de Dios, que vivía una vida ejemplar, cuidando de su familia y su herencia. Sin embargo, en un giro inesperado, Satanás desafía la fidelidad de Job ante Dios, argumentando que él solo era fiel porque tenía una vida próspera. En respuesta a este desafío,
Dios permite que Job sea probado severamente. En un corto período, Job pierde su riqueza, su salud y, lo más doloroso de todo, sus hijos. La historia de Job es un ejemplo claro de cómo el sufrimiento no siempre es un castigo por el pecado, sino que puede ser parte de un plan divino más grande y misterioso. Job, a pesar de su sufrimiento, nunca maldice a Dios y a través de sus pruebas mantiene una fe inquebrantable. Este relato nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del sufrimiento y el propósito que puede tener en nuestras vidas cuando somos probados. A lo largo del libro, Job se enfrenta a las preguntas existenciales más profundas. ¿Por qué sufro? ¿Es Dios injusto? Estas preguntas resuenan con todos aquellos que experimentan dolor y dificultades. El sufrimiento de Job no es solo físico, sino también emocional y espiritual. Sus amigos, que al principio lo acompañan para ofrecerle consuelo, pronto se convierten en sus acusadores, sugiriendo que su sufrimiento es el resultado de algún pecado oculto. La historia de Job nos enseña que el sufrimiento no siempre tiene una explicación clara o fácil. A veces, las pruebas que enfrentamos no son el resultado de nuestras acciones o decisiones, sino que son parte de un plan divino que no comprendemos completamente. Sin embargo, como Job, debemos aprender a confiar en que Dios tiene un propósito para todo lo que permite en nuestras vidas, aunque no podamos entenderlo en el momento. La fe en la soberanía de Dios nos ayuda a enfrentar el sufrimiento sin perder la esperanza. El sufrimiento de Job también pone de manifiesto la importancia de la humildad y la aceptación de la voluntad de Dios. Job, a pesar de sus quejas y su dolor, nunca reniega completamente de Dios. En el capítulo 13:15, Job dice: «He aquí, aunque él me matare, en él esperaré». Esta declaración es un testimonio de una fe profunda que no depende de las circunstancias externas, sino de una confianza en la bondad y la soberanía de Dios. Job cuestiona y lamenta su situación, pero nunca abandona su fe. Esta es una lección vital para todos los creyentes que atraviesan tiempos difíciles. El sufrimiento puede hacernos cuestionar muchas cosas, pero debemos recordar que nuestra fe no debe depender de lo que experimentamos, sino de la naturaleza inmutable de Dios. Job muestra que incluso en medio del dolor es posible mantener la fe, y es precisamente esa fe la que puede darnos la fuerza para seguir adelante. En el proceso de su sufrimiento, Job también pasa por un proceso de purificación y revelación. A medida que se enfrenta a sus pruebas, Job llega a un entendimiento más profundo de la grandeza de Dios y su propia pequeñez. Dios, al final, responde a Job desde el torbellino, recordándole que la sabiduría y el conocimiento divino son infinitos y que los humanos no pueden comprender completamente los caminos de Dios. En Job 42:2-3, Job responde: «Sé que todo lo puedes y que nada de lo que te propongas es imposible para ti. Por oída te había oído, mas ahora mis ojos te ven». Esta experiencia de ver a Dios de una manera más profunda, a través de sus pruebas, es transformadora para Job. Al final, Dios lo restaura, y su prosperidad es aún mayor que antes de su sufrimiento. La historia de Job nos enseña que el sufrimiento puede ser un medio para acercarnos más a Dios, a una comprensión más profunda de su carácter y a una fe más sólida. Finalmente, el sufrimiento de Job nos recuerda que, aunque no siempre entendemos por qué sufrimos, Dios tiene el control absoluto y es fiel. El sufrimiento no es en vano, y Dios puede usar incluso el dolor para cumplir su propósito en nuestras vidas. A través del sufrimiento, podemos experimentar la cercanía de Dios y aprender a confiar en Él de una manera que no sería posible en tiempos de prosperidad. Job al final es restaurado, pero lo que realmente cambia es su relación con Dios.
La fe de Job es un ejemplo de cómo podemos mantener nuestra integridad y fe en medio de las pruebas, confiando en que, incluso cuando no entendemos el sufrimiento, Dios tiene un plan perfecto y está trabajando para nuestro bien. La historia de Job es un testimonio de la fidelidad de Dios y una invitación a confiar en Él, incluso cuando la vida nos presenta los momentos más oscuros. En 1 Reyes 18, encontramos uno de los momentos más dramáticos en la vida del profeta Elías. El pueblo de Israel se había apartado de Dios y había comenzado a adorar a Baal, un dios pagano que representaba la fertilidad y la lluvia, elementos vitales para la vida agrícola de Israel. Elías, siendo el único profeta de Dios en ese momento, desafía a los 450 profetas de Baal a un enfrentamiento público en el Monte Carmelo. El desafío es simple: ambos grupos deben preparar un sacrificio, pero no deben encender fuego por sí mismos. El Dios que responda enviando fuego para consumir el sacrificio será reconocido como el verdadero Dios. Este evento no solo es un espectáculo de poder divino, sino una lección profunda sobre la fidelidad a Dios y la importancia de no comprometer nuestra fe. El desafío de Elías es un recordatorio de que no podemos servir a dos amos. Debemos decidirnos completamente por Dios, como Él es el único digno de nuestra adoración. El desafío comienza con los profetas de Baal, que claman a su Dios durante horas, danzan alrededor del altar y se cortan con cuchillos en un intento de provocar una respuesta. Sin embargo, Baal no responde. Este acto de desesperación de los profetas de Baal nos muestra la falsedad de los dioses que no tienen poder real. Al igual que los ídolos de hoy, Baal es incapaz de intervenir en la vida humana o de responder a las oraciones. Esta escena resalta la frustración que experimentamos cuando colocamos nuestra fe en cosas que no tienen poder para salvarnos ni para transformarnos. Muchos hoy siguen a dioses falsos, buscando satisfacción en lo que el mundo ofrece. Pero estas fuerzas no tienen el poder de cambiar nuestras vidas ni de responder a nuestras necesidades más profundas. Solo el Dios verdadero tiene la capacidad de actuar y de hacer lo imposible, como lo demuestra Elías en el Monte Carmelo. Cuando llega el turno de Elías, él prepara el altar de Dios, coloca el sacrificio sobre él y, para asegurarse de que no haya dudas, manda que se eche agua sobre el altar y la carne. Este acto de rociar agua sobre el sacrificio es una declaración de fe, pues Elías está confiando en que Dios no solo enviará fuego, sino que lo hará de una manera que sea claramente divina y no por algún truco humano. La fe de Elías es un ejemplo de cómo, cuando confiamos completamente en Dios, Él es capaz de hacer lo que parece humanamente imposible. En medio de un pueblo que ha perdido la fe, Elías no tiene miedo de mostrar que su fe en el Dios verdadero es firme. Su acto de fe es un desafío a la incredulidad del pueblo de Israel, invitándolos a volver a poner su confianza en el único Dios que puede obrar milagros. La lección aquí es clara. Cuando confiamos plenamente en Dios, Él nos respalda de manera poderosa y su gloria se manifiesta de manera inconfundible. Cuando Elías ora a Dios, pidiendo que envíe fuego del cielo, Dios responde inmediatamente, enviando un fuego tan intenso que consume el sacrificio, la leña, las piedras y hasta el agua que había sido derramada sobre el altar. Este milagro es una demostración clara del poder y la soberanía de Dios sobre todas las cosas. El fuego que cae del cielo es una respuesta a la oración sincera y confiada de Elías, quien no duda de que Dios puede hacer lo imposible. Este acto de Dios no solo prueba que Él es el verdadero Dios, sino que también es una lección sobre cómo debemos acercarnos a Él en oración, con fe, sin dudas y con la certeza de que Él escuchará y responderá.
La respuesta de Dios al sacrificio de Elías muestra que Él es fiel a aquellos que lo buscan con todo su corazón y que no fallará en cumplir su propósito. Finalmente, el resultado del desafío es un llamado a la restauración de la fe en Israel. El pueblo, al ver este milagro asombroso, cae de rodillas y declara: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Este momento es crucial, ya que marca un punto de inflexión en la historia de Israel. La incredulidad y la idolatría de la nación son confrontadas de manera directa, y el pueblo es llamado a volver a Dios. El desafío de Elías no solo fue una confrontación entre profetas, sino una invitación a todo el pueblo a regresar al Dios vivo y verdadero. Hoy, este pasaje nos desafía a examinar nuestra propia fe. ¿Estamos realmente comprometidos con Dios o nos dejamos influenciar por las promesas vacías de los ídolos modernos? Al igual que Elías, debemos tener el valor de ser fieles a Dios, incluso cuando el mundo nos ofrece alternativas que parecen más atractivas. Dios sigue siendo el mismo hoy, y su poder para transformar y salvar está disponible para todos los que lo buscan con un corazón sincero. En el capítulo 19 de Génesis encontramos una de las narrativas más impactantes de juicio divino en la Biblia: la destrucción de las ciudades de Sodoma y Gomorra. Estas ciudades eran conocidas por su extrema maldad, corrupción y pecado. A pesar de las advertencias de Dios, el pueblo de estas ciudades persistió en su perversión y rebeldía, desafiando las leyes morales establecidas por Dios. Abraham, preocupado por los justos que pudieran vivir allí, intercede ante Dios, pidiendo que la destrucción no ocurra si se encuentran al menos 10 personas justas. Sin embargo, la maldad de las ciudades era tan profunda que no hubo ni siquiera 10 personas justas para salvarlas. Esta historia nos enseña sobre la gravedad del pecado y cómo, cuando una sociedad se aleja completamente de Dios, llega el juicio. El juicio de Dios es inminente cuando los corazones de las personas se endurecen en el pecado, y no importa cuántas veces se les da la oportunidad de arrepentirse. La destrucción de Sodoma y Gomorra no fue un acto de venganza de parte de Dios, sino una respuesta a la corrupción moral que reinaba en esas ciudades. Los pecados que se cometían eran muchos: inmoralidad sexual, violencia, injusticia, falta de hospitalidad y una actitud general de desobediencia hacia los mandamientos divinos. Los hombres de Sodoma intentaron cometer un acto de violencia sexual con los visitantes que eran en realidad ángeles enviados por Dios. Este evento muestra cómo el pecado afecta gravemente no solo a los individuos, sino también a toda una sociedad. Cuando una nación o comunidad se aparta de la justicia, la misericordia y la santidad, el resultado final es la desintegración moral y social. Esta historia es una advertencia de que los actos de maldad no son ignorados por Dios y que, si no se arrepienten, las consecuencias pueden ser devastadoras. El juicio de Dios sobre Sodoma y Gomorra también subraya la importancia de la justicia divina. Aunque los habitantes de estas ciudades fueron dados a una vida de pecado y rebelión, Dios actuó con justicia, no solo para castigar el pecado, sino también para proteger a los inocentes y restaurar el orden. El hecho de que Lot y su familia fueran rescatados antes de la destrucción muestra la misericordia de Dios, incluso en medio de su juicio. Lot, aunque imperfecto, era un hombre justo que se había mantenido fiel a Dios en medio de una cultura corrupta. Dios lo salva, pero le da una advertencia clara: huir y no mirar atrás. Esto es un recordatorio de que cuando Dios nos ofrece la oportunidad de ser rescatados, debemos obedecer sin dudar. El juicio divino no es solo una cuestión de castigo, sino también de restaurar lo que es justo y correcto.
La historia nos invita a reflexionar sobre la justicia de Dios y cómo Él siempre actúa con rectitud, incluso cuando su juicio parece severo. La advertencia dada a Lot y su familia de no mirar atrás mientras huían de la destrucción es una lección clave en esta historia. La esposa de Lot, al mirar atrás, se convierte en una estatua de sal, un símbolo de la condena que recae sobre aquellos que no obedecen completamente a las instrucciones de Dios. Esto resalta la importancia de seguir la dirección de Dios sin vacilar. Cuando nos enfrentamos al arrepentimiento y al cambio, no podemos aferrarnos a lo que dejamos atrás. Mirar atrás simboliza un apego al pecado y a la vida pasada, y como cristianos, debemos aprender a dejar atrás el pecado y abrazar la nueva vida en Cristo. La esposa de Lot es un recordatorio de que cuando Dios nos llama a una nueva vida, debemos dejar atrás el pasado sin mirar atrás, confiando en que el futuro que Él tiene para nosotros es mucho mejor. Finalmente, la destrucción de Sodoma y Gomorra es un recordatorio de la necesidad de arrepentimiento y obediencia a Dios. A lo largo de las Escrituras, vemos cómo Dios da oportunidades de arrepentimiento antes de que su juicio se ejecute. Sin embargo, cuando el pecado llega a su punto máximo, el juicio es inevitable. La historia de Sodoma y Gomorra es una advertencia para todos nosotros sobre las consecuencias del pecado y la rebelión contra Dios. Nos llama a reflexionar sobre nuestra propia vida y las áreas en las que podemos estar viviendo en desobediencia. Como el pueblo de Sodoma, muchos hoy se aferran al pecado, pero Dios ofrece una salida, y esa salida es a través del arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Solo a través de Él podemos escapar del juicio y recibir la misericordia y la restauración que Dios ofrece. Esta historia nos invita a vivir con una conciencia constante de la santidad de Dios y a tomar en serio su llamado a la justicia y la obediencia. En el libro de Éxodo capítulo 7 al 12 encontramos una de las narrativas más poderosas de juicio divino y liberación, las 10 plagas enviadas por Dios a Egipto. El faraón, un líder obstinado y lleno de orgullo, se negó a escuchar a Moisés y a Aarón cuando les pidieron que dejara ir al pueblo de Israel, que había estado esclavo en Egipto por generaciones. En respuesta a la dureza de su corazón, Dios envía una serie de plagas sobre la tierra de Egipto, cada una más devastadora que la anterior, hasta que finalmente el faraón cede. Estas plagas no solo fueron castigos para Egipto, sino que también demostraron el poder absoluto de Dios sobre la naturaleza, los dioses egipcios y la soberanía de todas las cosas. Cada plaga representaba una confrontación directa entre el poder de Dios y los dioses falsos de Egipto, y al final, la victoria de Dios sobre el mal era clara y definitiva. Este relato nos recuerda que, aunque el mal pueda parecer tener el control, el poder de Dios es más grande y su justicia siempre prevalecerá. La primera plaga, que convierte el agua del Nilo en sangre, es una muestra de la autoridad de Dios sobre los elementos naturales. El Nilo era considerado un dios en Egipto, pero Dios demuestra que Él es el único verdadero Señor sobre la creación. A medida que las plagas avanzan, desde las ranas y los piojos hasta las plagas de langostas y tinieblas, cada una de ellas desafía a un aspecto diferente de la vida egipcia, haciendo que los egipcios enfrenten la impotencia de sus propios dioses. Esta serie de juicios demuestra que nada puede resistir la voluntad de Dios y nos recuerda que Él está en control absoluto de todo. A través de estas plagas, Dios mostró que no solo es el Señor de Israel, sino que tiene dominio sobre todas las naciones y toda la creación.
Para el pueblo de Israel, estas plagas también fueron una señal de esperanza, una manifestación del poder de Dios para liberarlos de la esclavitud y guiarlos hacia la tierra prometida. A lo largo de las 10 plagas, el faraón se muestra una y otra vez como un ejemplo de la terquedad humana. Aunque cada plaga es un acto directo de juicio y una oportunidad para el faraón de arrepentirse, él se niega a ceder. Esto nos enseña sobre el peligro de un corazón endurecido por el orgullo y la desobediencia. El faraón, al negarse a escuchar a Dios, rechazó la misericordia que le era ofrecida. Esta actitud nos invita a reflexionar sobre cómo a veces, en nuestra vida diaria, resistimos el llamado de Dios a la obediencia y el arrepentimiento, a pesar de las oportunidades que Él nos da para cambiar. La historia de las plagas es un recordatorio de que aunque Dios ofrece oportunidades de arrepentimiento, también hay un punto en el que su juicio se hace inevitable. Cuando nos negamos a obedecer a Dios, endurecemos nuestro corazón y nos alejamos más de su gracia. La última de las 10 plagas, la muerte de los primogénitos, es la más devastadora y la que finalmente lleva al faraón a liberar a los israelitas. Esta plaga es un recordatorio de la seriedad del juicio de Dios y de la necesidad de la protección divina. El pueblo de Israel, al seguir las instrucciones de Dios y poner la sangre del cordero sobre sus puertas, es salvado de la plaga. Esta escena anticipa la salvación que encontramos en Cristo, quien es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A través de la sangre de Cristo, somos protegidos del juicio divino y recibimos la vida eterna. La Pascua, que se instituyó en este momento, es un símbolo de la redención que Dios ofrece a su pueblo, un acto de misericordia y justicia al mismo tiempo. La lección que debemos aprender es que, sin la intervención de Dios, estaríamos condenados, pero a través de Cristo tenemos la oportunidad de escapar del juicio y recibir la salvación. Finalmente, las 10 plagas son un testimonio del carácter de Dios, justo, santo y misericordioso. A través de ellas, Dios no solo castigó a Egipto por su opresión a Israel, sino que también mostró a su pueblo que Él está comprometido con su liberación y que su justicia siempre prevalecerá. Las plagas también fueron una oportunidad para que los egipcios vieran el poder de Dios y se arrepintieran, aunque muchos se resistieron. Para nosotros, como creyentes, las plagas nos enseñan que, aunque a veces enfrentamos pruebas y juicios en nuestra vida, Dios está trabajando para nuestra redención y liberación. Su poder es más grande que cualquier obstáculo, y su justicia se cumplirá en su tiempo. La historia de las plagas nos llama a confiar en la soberanía de Dios, a obedecer su palabra y a vivir con la certeza de que su justicia, misericordia y poder nos guiarán hacia la victoria final. En el libro de Génesis, capítulos 6 al 9, encontramos una de las historias más conocidas de la Biblia, el diluvio de Noé. La humanidad había caído en una profunda corrupción, con una maldad que había alcanzado niveles insoportables para Dios. La violencia y el pecado dominaban la tierra, y cada pensamiento del corazón del hombre era solo de mal. Génesis 6:5. En medio de esta oscuridad, Noé fue hallado justo ante los ojos de Dios. Dios, en su justicia y misericordia, decide destruir la maldad de la tierra a través de un diluvio, pero salva a Noé, su familia y un par de cada especie de animal. Esta historia es un claro ejemplo de la justicia divina, que no tolera el pecado, pero también de la misericordia de Dios, que provee una manera de salvación incluso en medio del juicio. El diluvio es un recordatorio de que Dios no pasa por alto el pecado, pero siempre ofrece una oportunidad de redención a aquellos que creen en Él.
El diluvio no solo fue una demostración de juicio, sino también de la obediencia y fe de Noé. Dios le da instrucciones específicas para construir un arca, y Noé, sin cuestionar ni dudar, obedece con completa fe. En medio de una generación corrupta, Noé se mantiene fiel a Dios, y esta obediencia es lo que lo salva a él y a su familia. Este acto de fe nos enseña la importancia de obedecer a Dios incluso cuando las circunstancias parecen improbables o cuando el mundo a nuestro alrededor está en desacuerdo con la palabra de Dios. Noé no entendía por completo el alcance del juicio, pero confió en que Dios sabía lo que estaba haciendo. Su obediencia nos desafía a vivir con la misma fe, confiando en las promesas de Dios, incluso cuando no vemos el panorama completo. La historia del diluvio también nos recuerda el poder de la palabra de Dios. Cuando Dios dijo que el diluvio ocurriría, no fue una advertencia vacía, sino una proclamación que se cumpliría. El poder de la palabra de Dios es absoluto, y no hay nada en la creación que pueda detenerla. Así como el diluvio fue anunciado y se cumplió, todas las promesas de Dios se cumplen en su debido tiempo. Esta historia nos invita a confiar en la palabra de Dios, sabiendo que Él es fiel para cumplir lo que promete. Cuando Dios habla, debemos escuchar y obedecer, porque su palabra nunca falla. El diluvio es una manifestación del cumplimiento de la voluntad de Dios, un recordatorio de que su plan se lleva a cabo, incluso cuando el mundo parece ignorarlo. A pesar del juicio devastador que trajo el diluvio, la historia de Noé también es una historia de nueva esperanza. Después del diluvio, Dios hace una alianza con Noé y todos los seres vivos, prometiendo que nunca más destruiría la tierra con agua. El arco iris, que aparece como señal de esta promesa, es un símbolo de la misericordia de Dios y su compromiso con la humanidad. El diluvio no fue el final de la historia, sino un nuevo comienzo. Esta es una imagen poderosa de la redención que Dios ofrece. A través de la justicia de Dios, también viene la oportunidad de un nuevo comienzo, de una nueva vida. Como creyentes, estamos llamados a vivir en esa esperanza, sabiendo que, a través de Cristo, nuestras vidas pueden ser restauradas, sin importar cuán grave haya sido nuestro pecado. El arco iris es un recordatorio constante de la fidelidad de Dios, que a pesar de nuestro pecado, nos ofrece una nueva oportunidad para seguir su camino. Finalmente, la historia de Noé y el diluvio nos habla de la necesidad de vivir con una conciencia constante del juicio de Dios, pero también con la esperanza en su misericordia. El diluvio es un recordatorio de que Dios no tolera el pecado, pero también de que Él ofrece un refugio en medio del juicio. Noé encontró salvación en el arca, que es un símbolo de Cristo, nuestro refugio y salvación. La historia de Noé nos desafía a vivir con fe y obediencia, confiando en que aunque el juicio de Dios es real, su misericordia es mayor. Como Noé, debemos ser fieles a Dios, vivir de acuerdo con su palabra y esperar con esperanza el cumplimiento de sus promesas. El diluvio nos recuerda que, aunque el juicio es inevitable, la gracia de Dios siempre ofrece una salida para aquellos que confían en Él. En el libro de Jonás encontramos una de las historias más poderosas sobre el arrepentimiento, la misericordia de Dios y la obediencia. Jonás fue llamado por Dios para ir a la ciudad de Nínive, una ciudad conocida por su maldad y pecado, para proclamar un mensaje de arrepentimiento. Sin embargo, Jonás, en lugar de obedecer a Dios, huye hacia Tarsis, tratando de escapar de la misión que Dios le había encomendado. Este acto de desobediencia es un recordatorio de que, aunque
Tratemos de huir de la voluntad de Dios. Su plan para nuestras vidas siempre prevalecerá. La historia de Jonás nos muestra que no podemos escapar de lo que Dios tiene preparado para nosotros y que, aunque tratemos de resistir, su propósito se cumplirá, ya sea a través de nuestra obediencia o, como en el caso de Jonás, a través de la corrección divina. El momento clave en la historia de Jonás ocurre cuando, después de huir en un barco, una gran tormenta amenaza con hundirlo. Los marineros, desesperados por salvarse, descubren que la tormenta fue causada por la desobediencia de Jonás. Al ser arrojado al mar, Jonás es tragado por un gran pez, donde permanece 3 días y 3 noches. Este evento, aunque parece una tragedia, es en realidad una muestra de la misericordia de Dios. El pez no es un castigo, sino un medio a través del cual Jonás es preservado y llevado a un lugar donde pueda reflexionar sobre su desobediencia. La tormenta y el pez son símbolos de cómo Dios utiliza las dificultades y el sufrimiento para corregirnos y guiarnos de vuelta a Él. A veces, las circunstancias difíciles que enfrentamos son la forma en que Dios nos llama a reflexionar sobre nuestras acciones y a arrepentirnos de nuestra desobediencia. Durante su tiempo en el vientre del pez, Jonás pasa por un proceso de arrepentimiento y transformación espiritual. En su oración dentro del pez, Jonás reconoce la soberanía de Dios y su misericordia. A través de esta experiencia, Jonás llega a comprender que no importa cuán lejos nos apartemos de Dios, Él siempre está dispuesto a perdonarnos y restaurarnos. La oración de Jonás es un modelo de arrepentimiento sincero, donde reconoce su culpa y su dependencia total de Dios para su salvación. Este momento es crucial en la vida de Jonás, ya que es en su momento de desesperación y humillación donde experimenta el amor y la gracia de Dios de una manera profunda. La historia de Jonás nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida y cómo, a veces, solo cuando nos enfrentamos a nuestras propias dificultades, llegamos a comprender el amor y la misericordia de Dios de una manera más plena. El hecho de que Dios escuche y conteste la oración de Jonás, permitiéndole ser liberado del pez, nos recuerda la fidelidad de Dios para con aquellos que se arrepienten sinceramente. A pesar de la desobediencia de Jonás, Dios lo restauró y lo envió nuevamente a Nínive para cumplir su voluntad. Este acto de restauración muestra que aunque nuestras fallas y desobediencias pueden separarnos de Dios, Él está siempre dispuesto a perdonarnos y darnos una nueva oportunidad para seguir su camino. La historia de Jonás es un testimonio de la gracia de Dios que no solo nos perdona, sino que también nos da una nueva oportunidad de cumplir con su propósito en nuestras vidas. No importa cuántas veces caigamos, siempre tenemos la oportunidad de levantarnos y continuar en el camino de la obediencia. Finalmente, la historia de Jonás nos enseña sobre la importancia de la obediencia a Dios y cómo Él tiene el control sobre todas las cosas. Aunque Jonás intentó huir, Dios utilizó incluso sus errores para cumplir su propósito divino. La vida de Jonás es un recordatorio de que, aunque a veces resistimos la voluntad de Dios, Él tiene el poder de corregirnos y guiarnos de regreso a su plan perfecto. La obediencia a Dios es clave para experimentar la plenitud de su propósito para nuestras vidas. A través de la vida de Jonás, vemos que Dios no solo es un juez justo, sino también un Dios lleno de misericordia, dispuesto a restaurar a aquellos que se arrepienten y buscan su voluntad. La historia de Jonás nos desafía a vivir con un corazón dispuesto a obedecer a Dios, sabiendo que su plan para nosotros es siempre lo mejor, incluso cuando no comprendemos completamente lo que Él tiene preparado. ¿Qué piensas de todo lo que hemos aprendido hoy?
¿Cómo estas poderosas lecciones bíblicas impactan tu vida y tu fe? Las historias de juicio, sufrimiento, restauración y misericordia nos llaman a reflexionar sobre nuestra relación con Dios y la seriedad de nuestras decisiones. La pregunta es, ¿cómo vas a aplicar estas lecciones en tu vida diaria? Comparte tus pensamientos y experiencias en los comentarios. ¿Cuál de estas historias te tocó más? Nos encantaría saber cómo estas enseñanzas están transformando tu perspectiva. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para que no te pierdas los contenidos que vienen. Si este mensaje fue significativo para ti, compártelo con otros para que también puedan encontrar la verdad y la luz de la palabra de Dios. Gracias por acompañarnos en este viaje. Soy Marco y te invito a seguir explorando más sobre la fe, el juicio y la misericordia divina en nuestros próximos videos.